En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a las noticias económicas. Hoy es lunes 18 de diciembre de 2017. Esta es la emisión 18.009 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que si te animaste a hacer ese viaje anhelado con tu familia para verlos felices, les cumplas. Que si quieres sentir la tranquilidad de ver a tus hijos siempre protegidos, puedas asegurarlos. Y que si quieres estar más cerca de tus amigas, puedas llamarlas y decirles cuánto te importan. Con Viajes, Seguros y Móvil Éxito, te servimos para que sea así. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. Nos apartamos del formato habitual para compartir desde hoy con la audiencia nuestra serie de resúmenes, una secuencia mes tras mes de los acontecimientos más destacados del año. Nuestro primer resumen, el de enero, comienza con la noticia del mes. No cabe duda que la noticia de enero en el mundo sucedió el día 20 y fue la posesión del empresario Donald Trump como presidente de Estados Unidos, sucesor de Barack Obama, quien estuvo en el cargo durante 8 años. En su discurso de posesión, Trump reiteró su compromiso con el empleo para los americanos y ratificó parte del discurso con el que ganó las elecciones a Hillary Clinton en noviembre de 2016. Había pasado un día de la posesión y, sin embargo, seguían las protestas en diferentes ciudades en contra del excéntrico personaje, cuyas ideas y propuestas no convencían a millones de personas. Y es que pasaron pocos minutos después de asumir la presidencia y Trump tomó unas decisiones polémicas que causaron desconcierto e incertidumbre. Por ejemplo, ordenó derogar el programa de salud conocido como Obamacare y desvincular a Estados Unidos de algunos tratados de libre comercio. Sus primeras determinaciones en la materia despertaron inquietud y hasta preocupación en Davos, donde se realizaba el Foro Económico Mundial. Y en el tercer día de su mandato, Trump le mostró al mundo que no echó carreta en campaña. Ese día firmó una orden ejecutiva para retirar al país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP e integrado por 12 países que tardaron 6 años negociándolo. La intención de Trump y su gobierno estaba enfocada en la recuperación de empleos en los Estados Unidos, para lo cual parte de la estrategia era renegociar tratados comerciales. Vale la pena notar que a pesar de las advertencias y la magnitud de algunos propósitos de la administración Trump, tampoco le ha quedado fácil. En el caso del programa de salud conocido como Obamacare, el propio partidario de gobierno, el republicano, se ha opuesto a la posición radical de Trump de derogarlo. HMB Ingenieros, líderes en soluciones de ingeniería, construcción de proyectos de energía eléctrica y soluciones tecnológicas en Colombia y otros países de América. Impulsamos el desarrollo a través de nuestros servicios, impactando el sector de energía, transporte, aguas, petróleo, industria y medio ambiente. Y ahora repasemos en detalle las demás noticias de enero. Con el comienzo del año, en Colombia empezaban las alzas generalizadas por el cambio de calendario y por la reforma tributaria. Entre tanto, Suiza confirmaba que desde este año comenzaría a dar los pasos para compartir información sobre los clientes bancarios foráneos. Pero vamos por partes. En el país, el ajuste salarial del 7% para quienes devengan el mínimo y para los pensionados fue recibido con rechazo por sectores inconformes, con un incremento considerado bajo frente a la cantidad de alzas en precios de bienes y servicios. La discusión tuvo que ver con los efectos de la reforma tributaria en el precio final de bienes y servicios de consumo frecuente, por efecto del alza del IVA general del 16 al 19%, pero también por la vigencia de otra sobretasa a la gasolina, el llamado impuesto verde, creado con la reforma para compensar el impacto ambiental por el consumo de combustibles. Y volvamos a Suiza. En 2014 ese país asumió el compromiso de compartir información de los clientes extranjeros del sistema bancario.
y desde este año empezó el proceso de ajuste para garantizar esa promesa que acabará con una de sus fortalezas, el secreto bancario. Banco 2 es el futuro. Porque protege los ecosistemas que generan el agua que tomas y el aire que respiras. Banco 2 es claro como el agua. Cuando compensas por lo que contaminas, conviertes familias en guardianes de la naturaleza. Banco 2 es transparente como el aire. Todo lo que pagas llega directamente a las familias asociadas. Estamos orgullosos de ser el principal aliado estratégico del esquema Banco 2, que protege los recursos naturales pagándole a las familias que cuidan el medio ambiente. Nosotros ya estamos compensando para un mejor futuro. ¿Contamos contigo? Conoce más del esquema en banco2.com. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El 2 de enero, Venezuela comenzó a vender gasolina en pesos colombianos, tal como lo dispuso el gobierno a finales de 2015 con el fin de contrarrestar el contrabando de combustible. Entre tanto, en el tercer día de enero la multinacional Ford sorprendió al mundo con la decisión de cancelar un proyecto de inversión de $1.600 millones para la construcción de una planta en México y a cambio invertir $700 millones en una planta en Michigan. Desde luego, el anuncio fue relacionado con la llegada a la presidencia norteamericana de Donald Trump, quien con insistencia había señalado a empresas de su país de acabar puestos de trabajo por llevarse la producción a otros países, entre esos México. Precisamente ese mismo día Trump había acusado a General Motors de importar vehículos desde México y le pedía que los fabricara en Estados Unidos o pagara más arancel. En Colombia, el 4 de enero, el ingeniero y doctor en economía Juan José Echavarría Soto asumió como gerente general del Banco de la República en reemplazo de José Darío Uribe Escobar, quien cumplió el periodo máximo de 12 años en ese cargo. Entre tanto, en Estados Unidos el Congreso estaba dividido ante la amenaza republicana de revocar la legislación sanitaria conocida como Obamacare. Eso a tan solo 2 semanas de la posesión de Trump y del nuevo periodo de sesiones del Congreso. Pero volvamos a Colombia, desde donde el presidente Santos sancionó la ley que amplió de 14 a 18 semanas el periodo de la licencia de maternidad, con lo cual entró en vigencia esa legislación que dividió opiniones, por cuanto a pesar de las bondades en beneficio de la primera infancia, también generó temores porque podría derivar en discriminación y dificultades para el empleo en la población femenina. Para los hombres, la licencia fue ampliada de 8 a 15 días. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida, sabe a galletas, sabe a alegría, a la buena actitud que le pones al día. Saben a reunión en familia y a los juegos de niños con crema y alegría. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida. La vida tiene mucho sabor porque la vida sabe a momentos, sabe a Noel. Na 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 na. El 6 de enero, gracias a garantías otorgadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la intervenida Electricaribe tuvo vía libre para poder comprar energía, pero la misma situación aplicó para todas las compañías intervenidas en ese momento. En el caso de Electricaribe, la decisión de permitirle la compra de energía garantizaba tranquilidad sobre el suministro para 2.5 millones de usuarios, a pesar de las fallas en la calidad del mismo. Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio ratificó la sanción para Carvajal al resolver un recurso de reposición relacionado con el proceso por el cartel de los cuadernos. En consecuencia, la reputada firma Bayuna debió cancelar una multa de 15.000 millones. La sanción también cobijó a 2 directivos. ¿Y si retomas el libro que tanto te gusta? Un Colcafé granulado con leche calientico es perfecto para acompañar esa gran historia. Con tu Colcafé tienes muchas opciones para volver a sacar tiempo para ti. Colcafé te consiente. Era 7 de enero y lo que parecía delicado pero relativamente pronto para resolver se volvió un lío mayor. Nos referimos al cierre obligado de la vía Medellín-Bogotá en el kilómetro 14.3, donde fue necesario un derrumbe controlado para evitar el riesgo de tragedia. Por la magnitud del problema, pasaron 10 días desde el cierre y llegó el primer puente del año sin que hubiera paso. Eran cerca de 60.000 metros cúbicos de tierra los que taponaban las 2 calzadas de la vía, lo cual obligó a desviar el tránsito por Las Palmas. Y solo para tenerlo en cuenta, recordemos que al comenzar el año la Corte Suprema de Justicia tenía investigaciones en curso en contra de 109 congresistas y excongresistas. Vale decir que rara vez de ese tribunal sale una condena contra un padre de la patria. Entre tanto, Venezuela seguía cada vez peor. En medio de la crisis prolongada, el 9 de enero la Asamblea Nacional, es decir, el Poder Legislativo, determinó por mayoría declarar al presidente Maduro en abandono del cargo,
argumentando que incumplió sus funciones constitucionales. Esa decisión, votada por los opositores del régimen, fue rechazada por el Tribunal de Justicia y por el gobierno, que 2 días antes había tratado de desviar la atención con el anuncio de ajustar el salario mínimo en 50%, cifra irrisoria frente a una inflación que en 2016 pudo ser 10 veces mayor. Como para ahondar el problema económico, ese país cerró 2016 con el valor de reservas internacionales más bajo en 21 años, 10.977 millones de dólares. La caída frente a 2015 fue del 32.94%. Vale recordar que en 2008 el vecino tenía reservas por 43.000 millones de dólares, cuando las de Colombia valían cerca de 25.000 millones. Y el 10 de enero hubo luto en la comunidad empresarial y académica de Medellín por el fallecimiento del presidente de Agenciauto, Álvaro Uribe Moreno, quien además fue presidente de diversas juntas y consejos directivos, por ejemplo, el del Hospital Pablo Tobón Uribe y el de la Universidad EAFIT. Entre tanto, ese día la organización Corona, que es presidida por Carlos Enrique Moreno Mejía, confirmó el inicio de la construcción de la planta de cemento en cercanías de Río Claro, municipio de Sonsón, oriente de Antioquia. El proyecto anunciado en 2014 es fruto de una alianza con la española Cementos Molins y lo ejecuta desde diseño, construcción y puesta en operación la también ibérica OHL Industrial por 238 millones de dólares. Tendrá capacidad anual de 1.350 toneladas. Por otra parte, por vender medicamentos a precio superior de los máximos establecidos, la empresa Droguerías y Farmacias Cruz Verde fue sancionada con multa de 1.150 millones de pesos por la Superintendencia de Industria y Comercio. Específicamente, tras revisar la facturación, la Superintendencia encontró que en 56 medicamentos excedió el cobro a los consumidores. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. Estamos repasando el resumen noticioso de enero al estilo del Noticiero Económico Antioqueño, que desde 1975 dice cómo marchan los negocios. El 11 de enero, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, el proyecto Mar 2 reportó su cierre financiero, logrado a través de la consecución de un crédito por 450 millones de dólares con Sumitomo Mitsui Banking Corporation. El proyecto hace parte de Autopistas para la Prosperidad y abarca el tramo entre Cañas Gordas, El Tigre en Chigorodó y Necoclí, sobre 254 kilómetros. Requerirá inversiones por 1.5 billones de pesos. Hasta ese momento, 8 proyectos de autopistas para la prosperidad habían logrado cierre financiero, confirmó la Agencia Nacional de Infraestructura. En los Estados Unidos, la multinacional Volkswagen le ponía punto final a su proceso por haber ocultado información sobre las emisiones de dióxido de nitrógeno de los motores diésel en sus vehículos. La empresa admitió su culpabilidad y aceptó pagar una multa de 4.300 millones de dólares, con lo cual cerró el caso. Al otro lado del Atlántico, en Europa, más exactamente en Noruega, sucedía un hecho histórico, una ruptura con la tradición de la radio. Por iniciativa del gobierno comenzaba en la provincia de Nordland el desmonte de las estaciones radiales de FM para abrirle paso a la transmisión digital de audio. Según lo previsto, en 2022 ya no deberán existir emisoras en FM en ese país. ¿Aló? ¡Navidad! ¡Qué alegría escucharte! Ahora sí llegó el momento de comer buñuelos, prender velitas y bailarnos todas las canciones. Esta Navidad celebremos los 50 años de los alumbrados EPM e iluminemos juntos a Medellín. Comparte tu historia en www.alumbradosepm.com o en redes sociales usando la etiqueta #AlumbradosEPM. 50 años de historias en Navidad. Alcaldía de Medellín EPM. El 12 de enero, con la captura del ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, comenzó a verse en Colombia el efecto penal del caso de corrupción Odebrecht. 3 semanas atrás se había destapado el suceso gracias a la justicia de los Estados Unidos, que reveló que esa firma brasileña admitió haber pagado sobornos en Latinoamérica por 733 millones de dólares para ganar contratos. En el caso de Colombia,
Odebrecht empezó a colaborar con la justicia y fruto de ello fue la primera captura, la de García Morales, un economista de prestigiosa familia cartagenera, que acompañó en la cartera de transporte al entonces ministro Andrés Uriel Gallego durante el gobierno de Uribe. La investigación de la Fiscalía concluyó que García Morales había recibido $6.5 millones y lo condujo a responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho y enriquecimiento ilícito. Sobre los otros $4.5 millones, la Fiscalía precisó que entraron a otros bolsillos de personas vinculadas a la Agencia Nacional de Infraestructura y a entes territoriales. En Medellín, los afectados por las malas construcciones de la firma CDO criticaron la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de revocar una sanción contra Álvaro Villegas, Pablo Villegas e Iliana Arboleda Villegas, porque no encontró prueba de su participación en los diseños y cálculos de los edificios afectados. Pero la SIC sí mantuvo la sanción contra el ingeniero calculista Jorge Aristizábal y la directora de obra María Cecilia Posada, así como contra 4 empresas de CDO por cerca de $4.000 millones. Llegó el sábado 13 de enero y ese día las autoridades le echaron mano a otro implicado en el caso de los sobornos de Odebrecht, el exsenador Otto Bula, fórmula política del exsenador y expresidiario Mario Uribe Escobar. Según la Fiscalía, Bula recibió $4.5 millones de la firma brasileña. Bula fue capturado en Bogotá por los indicios que tenía la Fiscalía de haber participado en la recepción de dinero de esa firma brasileña para buscar el favorecimiento con adiciones en 2 contratos de obra, el de la Ruta del Sol 2 y el de la vía Oro-Gamarra en norte de Santander. Mientras tanto, ese mismo día, el primer capturado, exministro de Transporte Gabriel García Morales, admitió ante la justicia su participación en los delitos de cohecho, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. A la picota fue enviado el exfuncionario del gobierno Uribe. Suenan las fiestas y qué ruido es ese. Suenan las fiestas y qué ruido es ese. Seamos todos conscientes que es el ruido del peligro. Evitemos accidentes, no queremos más heridos. Ya no más, ya no más, ya no más, no más pólvora. Suenan las fiestas y qué ruido es ese. Que vivan las fiestas, que ese ruido cese. En Envigado se celebra sin pólvora. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. Este es el resumen de los acontecimientos del año. Al llegar el 15 de enero, se completaron 17 días del cierre en la autopista Medellín-Bogotá y cuando se esperaba reapertura parcial, hubo eventos que impidieron habilitar el paso y prolongaron la situación, ya desesperante para transportadores, comerciantes, habitantes de las zonas aledañas al kilómetro 14 y también para las autoridades y el consorcio Devimed, que dejaba de recaudar dinero en el peaje y debía hacer una alta erogación para sacar de la zona cerca de 60.000 metros cúbicos de tierra, así como explotar y evacuar rocas. Sin embargo, un día después, en la noche del 16 de enero, fue reabierto el paso de manera parcial, restringida y controlada, porque no podían pasar ni motocicletas, ni bicicletas, ni transeúntes. De otro lado, el 16 de enero asumió como Procurador General de la Nación el exconstituyente y exministro Fernando Carrillo Flores, elegido tras la suspensión del cargo de Alejandro Ordóñez Maldonado, cuya reelección fue anulada por el Consejo de Estado. Por otra parte, polémica resultó la decisión de la calificadora Fitch Ratings de bajarle la perspectiva de la calificación a la banca colombiana por considerar que no tenía suficiente capital. Ante esa circunstancia, la Superintendencia Financiera reaccionó para explicar que la calificación surgió con información de mediados de 2016, cuando no estaban aprobadas las reformas fiscales. El 17 de enero, el gobierno estableció en 3.3% del PIB la meta del déficit fiscal para este año, equivalente a 30.3 billones de pesos. El plan financiero se basó en un precio promedio del petróleo de $50. Entre los ingresos del gobierno central por 137 billones, el plan previó 123.9 billones por la DIAN, 11% más que en 2016, mientras los gastos fueron fijados en 167.3 billones. Por su parte, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios amplió por 2 meses la posesión de Electricaribe, iniciada el 14 de noviembre de 2016, a raíz de hechos irregulares en la administración de la compañía que ponían en riesgo la prestación de los servicios. Por su lado, ese 17 de enero Continental Gold reportó que obtuvo un crédito por $250 millones de parte del fondo de inversión RK Mine Finance para la construcción de la infraestructura de la mina en Buriticá, proyecto que estima llegará a producir 250.000
toneladas de oro por año a partir de 2020. Entre tanto, el 18 de enero, el caso de Odebrecht seguía generando consecuencias, como la decisión tomada por la ANI de solicitarle a un tribunal de arbitramiento que anulara el contrato de la Ruta del Sol 2 debido a las irregularidades que lo antecedieron. La ANI tomaba así la primera decisión de fondo sobre su relación con Odebrecht y de paso rechazaba la conducta del contratista brasileño. Expresaba apoyo a la gestión de la Fiscalía para esclarecer los actos de corrupción y también anunciaba una auditoría externa para el contrato de adición del proyecto vial Oro Gamarra, sobre el cual había claridad de que estuvo rodeado del pago de sobornos. Y ese 18 de enero, el gobierno colocó bonos en su mercado internacional de capitales por $2.500 millones, cifra con la cual aseguró la consecución del 83% de los recursos de financiamiento previstos para 2017. Y como las noticias no paran, al mediodía de ese 18 de enero el gobierno anunció que el 8 de febrero comenzaría la llamada fase pública de la negociación con el grupo armado ilegal del ELN, que tanto daño ha hecho en varias décadas de rebelión. El exministro Juan Camilo Restrepo hizo el anuncio del proceso formal que tampoco generó mayor optimismo. Somos el punto de encuentro al servicio de relaciones duraderas, del posicionamiento organizacional y del intercambio de ideas y proyectos que potencien los negocios y la sostenibilidad empresarial. Somos el centro de convenciones Aburrasur, el lugar en Itagüí donde puede realizar sus eventos corporativos, asambleas, ferias, convenciones, reuniones y encuentros sin preocupaciones. Contáctenos www.aburrasur.com 444-2344. El 19 de enero, el bochornoso caso de Odebrecht tocó al Banco Agrario, que según denuncia conocida ese día, en noviembre de 2015 le concedió un crédito por $120.000 millones a la sociedad Navelena, consorcio que en 86% controlaba Odebrecht y que tenía el contrato para la recuperación del río Magdalena. El ruido tuvo que ver con dos hechos: haberle prestado a Navelena cuando ya Odebrecht Colombia estaba en causal de disolución, y segundo, tener en riesgo de recuperación esos recursos que Navelena debió cancelar a finales de 2016. Y aunque el caso en su desenlace ha causado el procesamiento de algunos directivos del banco, desde el punto de vista económico no fue tan nefasto para la entidad, que a comienzos de octubre recuperó los recursos prestados. El 20 de enero, Grupo Argos terminó la adquisición del 30% de Opain, la sociedad concesionaria del aeropuerto El Dorado. Con esa operación, sumado el 35% que tenía la filial Odinsa, el Grupo Argos aumentó a 75% la propiedad de Opain y consolidó su participación en el negocio de manejo de aeropuertos, pues ya tenía el control del concesionario que maneja el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. De otro lado, con la resolución 108, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aumentó el número de partidas arancelarias beneficiadas con el Plan Vallejo. La lista pasó de 1.500 a 2.136 bienes e insumos por los que no se deben pagar aranceles al ingresar al país. Entre los nuevos productos incluidos en esa disposición están los envases de aluminio para el transporte de leche, generadores de vapor, máquinas y aparatos para panadería, pastelería y galletería. La decisión tuvo que ver con darle un impulso a sectores productivos que importan bienes intermedios e insumos para exportar. Con la siembra de ceibas, guayacanes y ébanos, la Alcaldía de Medellín desarrollará el corredor verde de la Avenida Oriental. Serán más de 300 árboles para que en nuestro centro de la ciudad se respire mejor. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos. El 25 de enero los socios de Sabia Salud, el gobierno y algunas IPS acordaron un plan de salvamento de la entidad que incluyó un aporte del gobierno central por $60.000 millones mediante un mecanismo de bonos convertibles en acciones a partir de febrero. El 26 de enero concluyó la 29ª versión de Colombia Tex de las Américas, feria a la que llegaron 21.900 personas y 14.800 compradores. En un ambiente incierto por las primeras decisiones del gobierno Trump, las expectativas de negocios fueron de $326 millones, confirmó Inexmoda. Entre tanto, Grupo Sura anunció el retiro del abogado Fernando Ojalvo Prieto, su vicepresidente de Asuntos Corporativos y secretario general, quien estaría hasta el 30 de abril luego de cerca de 29 años en la organización. Y hasta este momento el resumen de los acontecimientos de enero. Mañana, martes 19 de diciembre, tendremos las noticias de febrero resumidas y bien contadas. Un feliz día.
Gracias por su atención. Le invitamos a la emisión de mañana. Nos puede seguir en Twitter en @notieconómico y escuchar nuestras emisiones en el canal de YouTube Noticiero Económico. En la redacción, Jesús Antonio Vargas, Gustavo Zavala Berrío y José Fernando Loaiza. En la dirección, J. Enrique Ríos y Douglas Balbín. A nuestros oyentes, gracias por la sintonía. Les hemos acompañado Lina Pulgarín y José Fernando Loaiza. Para todos nuestros oyentes, muy buenos días.